Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una semana más estamos en Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Vamos a saludar ya a nuestra alineación titular con Gonzalo G. Carrascal. Buenas tardes, buenos días, mañanas, lo que sea. En fin, encantado de estar aquí nuevamente con vosotros. Tenemos en el centro del campo a Juan Elías. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí también. Y incorporado para esta temporada desde Colombia, José Carlos Cámara. De nuevo. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias, bienvenidos. Y como siempre decimos, por exclusivo turno rotatorio, me ha tocado encargarme de sujetar a los perros de la guerra y dar el turno de palabra a mí mismo, que soy Miguel Pérez de Lema. Hoy, como no lo hemos dicho, pues lo vamos a decir ya, vamos a tratar el asunto de la renta básica universal o ingreso básico universal o renta básica incondicional o ingreso ciudadano. Ya empezamos viendo que son muchos nombres que nos ayuda a tener claro de qué se trata. Es un tema en el que poco a poco se van acumulando noticias, se van acumulando experimentos y se va acumulando también la manipulación por parte de nuestros amigos los políticos que desde cierta parte del espectro han introducido una perversión en el concepto que es confundir todas estas nociones que se tratan de un nuevo derecho con un tipo de subsidio, ya sea nuevo, ya sea el reciclaje de otros, y como decimos es un fraude porque son conceptos completamente diferentes. Esa es la primera noción que hay que tener claro antes de que empecemos a hablar. Y es que un asunto como el ingreso mínimo vital que se ha aprobado en España, vemos que semánticamente se intenta hacer que suene una cosa a otra, como el whisky Julio Borrajo o la Coca-Cola, pero no tiene nada que ver porque es un subsidio y al ser un subsidio es discrecional, es decir, depende de un político que ponga las condiciones que él quiera y una temporalidad en la prestación. Por tanto, no es nada más que una paguita de quita y pon. En cambio, todos estos conceptos de renta básica, ingreso básico, son una idea que yo creo que es revolucionaria si se llegara a aplicar. No sabemos si sería un éxito o un fracaso, pero desde luego revolucionaría la economía de los países, pero sobre todo las relaciones entre las personas, porque no existiría nadie desamparado. Y eso tiene esa parte evidentemente positiva, pero también una parte de desequilibrio de la estructura social. Y luego, por supuesto, habría que ver si eso lleva a un fracaso económico o, por el contrario, es sostenible. Voy a terminar repasando muy rápidamente los experimentos más conocidos que ha habido, que se remontan bastante lejos. El primer experimento, y es la prueba piloto más importante que ha habido, es la que se hizo en Canadá, en un pueblo que se llamaba Dauphin, en la provincia de Manitoba. Y esto duró bastante tiempo, por eso es tan importante, porque no solo es el primero, que es de 1974, sino porque duró hasta 1979.
y ahí se permitió a los habitantes inscribirse, y los que quisieron se apuntaron, y como tuvieron un bastante número de personas y además duró 4 años, se pudo hacer unas conclusiones de qué es lo que ocurre en la sociedad cuando esto se implanta. Por supuesto, no era un subsidio, es decir, no había ninguna condición, y los resultados básicamente fueron algunas personas con trabajos penosos o precarios los dejaron, no muchas, pero sí hubo bastantes personas que redujeron su jornada. En particular, y esto era muy interesante, se vio que afectaba más a las mujeres. Según las conclusiones de ese estudio, al no tener la necesidad económica de dedicar toda su jornada al trabajo, bastantes mujeres decidieron dedicarlo a su familia y entonces empezó a volver a aumentar la natalidad, sobre todo mujeres jóvenes, y otras que ya tenían hijos lo que hicieron fue reducir su jornada y pues bueno, pues para ocuparse de su familia. En algunos hombres pues también, claro, no nadie me pille por ahí, pero sobre todo ocurrió en el caso de mujeres. El miedo y un poco el mito que hay detrás de esto es que la gente se vuelve alcohólica y ludópata y vaga y tal. Parece ser que no ocurrió. Sí se dieron casos de gente que cogió el subsidio y se tiró 4 años viendo la tele, pero no fue una plaga. No, parece ser, según este estudio, que cuando a las personas se les da la libertad económica, la mayoría tienden a hacer lo que probablemente hubieran hecho antes si hubieran tenido la oportunidad. Y es que, por ejemplo, se disparó la formación. La gente adulta que no había podido estudiar, pues se puso a estudiar y además se puso a estudiar cosas que le gustaban sin tener el condicionante de inmediatamente tener que ponerse a trabajar en lo que fuera para pagarlo. Y hasta ahí son las conclusiones que son más bien positivas. Y luego ya muy rápidamente otros ejemplos. El ejemplo de Alaska. En Alaska no es una paga mensual, sino que es un reparto de los beneficios del petróleo y que se da un cheque ciudadano en función de esos beneficios. Las veces que más se ha llegado a pagar se llegó a pagar hasta 2.000 euros por persona al mes, pero generalmente es mucho menos, puede llegar a ser esa cantidad al año. Y por supuesto es también un derecho que no es un subsidio y no se puede quitar a nadie. Otros ejemplos, el ejemplo africano, que es bastante modesto, pero es importante porque al tipo de cambio allí el dinero, pues lógicamente vale mucho más. Se eligió desde 2016 un programa por el cual 20.000 personas en distintas partes del país reciben 75 centavos al día. Yo calculo que será un poco más de medio euro. Nos parece que no es nada, pero con eso probablemente pues pueden comer. Supongo que un kilo de arroz no valdrá mucho más. Y no sé decir mucho más si eso ha tenido más o menos éxito, si se ha extendido a algún otro país. Pero bueno, que en África, en Kenia, existe. En Alemania, que es el país que últimamente están volviendo a pensarlo y quieren hacer un experimento seleccionando varios miles de personas, también se hizo en 2004 a través de una ONG que se llama Main Green Common. Este experimento le daba 990 euros a 500 personas. Y los resultados del experimento pues vinieron a decir cosas que parecen de sentido común, y es que el 80% de los que lo recibieron afirmaron sentir menor estrés y más de la mitad pues dijeron que les había servido para pagar su educación, que es lo
que ya hemos comentado antes en el caso de Canadá. Y el 35% dijo que no solo no había dejado de trabajar, sino que se sentía mucho más motivado a la hora de trabajar. También en Finlandia, dentro de Europa, creo que se han hecho ya por lo menos seguro uno y quizá más de uno. Sé que ahora están volviendo a plantearlo. Algún experimento también local con un grupo controlado. Y también sé que en Suiza lo votaron, creo que es el único país que se votó en el Parlamento si se llegaba a implantar como ley. Creo que es la vez que se ha llegado más lejos en el mundo. Y los suizos dijeron que no. A partir de ahí, pues yo creo que con este rato que he explicado más o menos lo que todo el mundo tiene que saber, podemos empezar a pegarnos, muchachos. ¿Quién quiere decir algo? Gonzalo. Sí. Bueno, yo voy a reproducir una pregunta que es con la que el grupo que promovió son los antroposofistas, es el grupo que promovió ese referéndum popular en Suiza. Sabéis que hay que recoger muy poquitas firmas en Suiza para promover una iniciativa popular y que ésta se vote y sea vinculante. Entonces, ellos en su campaña plantearon esta pregunta: ¿en qué trabajarías si tus ingresos estuvieran ya cubiertos? Ese es el planteamiento de base, muy diferente, como ha explicado ya Miguel, de lo que es recibir una paguita a discreción del gobierno de turno, sino el evitarte esa necesidad, es decir, bueno, pues esa preocupación de comer, y eso es lo que yo creo que discutiremos a lo largo de este rato, si es un derecho y un éxito de la sociedad el que todos consigamos esa renta, y a qué lo dedicaríamos. Puede ser desde un punto de vista formativo, podemos utilizarlo para incrementar la natalidad, como también ha explicado Miguel, o incluso podemos dedicarlo a invertir nuestro tiempo en proyectos a los que no nos atreveríamos si tuviéramos que dedicar nuestras 8, 10 o 12 horas, según donde nos pille la oficina, al trabajo. Yo creo que muchas personas, aparte de formarse, podrían dedicarse a lanzar proyectos empresariales que requirieran esa inversión de tiempo que no nos es posible, y por lo tanto, esta es mi tesis. Me parece que es una medida liberal. Cada vez que planteas este tema con algunas personas, yo el primero, la primera vez que oí hablar de esto, pues como un resorte, ¿no? Esto es imposible, sería una ruina y no da. Bueno, pues hasta que tienes la curiosidad de investigar una serie de documentos, ves que esto está planteado de otra manera, que no es así, y no tiene que ver con el comunismo, no es esa imagen de comunismo de todos recibimos esto, entonces ya nos sentamos a ver crecer la hierba. Yo lo veo desde ese punto de vista liberal, de que podemos incluso producir en aquello en lo que creemos. Para añadir un matiz, te diría que Rayo no se opone a la renta mínima. O sea, si Rayo no se opone, es que es una medida que es perfectamente compatible con el liberalismo económico. Sin lugar a dudas. Sobre eso hay un debate y también un poco de confusión, porque lo que verdaderamente es liberal es algo que se parece mucho, que es la idea de Milton Friedman del impuesto negativo. El impuesto negativo significa que las personas con ingresos altos que declaran la renta tienen un
un ingreso extra, que es las deducciones que hay en la renta, mientras que las personas con ingresos bajos o ningún ingreso no tienen esa deducción. Por tanto, el concepto liberal es dar ese impuesto negativo a todo el mundo, incluido las personas con renta muy baja o sin renta, de manera que tendrían un ingreso bruto, mientras que las otras personas que también lo reciben, al tener ingresos más altos, van empezando a pagar impuestos y acaban comiéndose eso en forma de deducción. La renta básica, en realidad, hasta donde yo he llegado, no creo que sea un liberal, pero por supuesto no es algo de izquierdas, ni mucho menos comunista, ni populista. Es algo que me parece que está... A eso me refería yo con que es algo revolucionario y nuevo, porque creo que es de las pocas cosas reales que de verdad superan la idea tradicional de izquierda y derecha. Sin duda, porque yo, entre otras cosas, creo que el tema es fruto, sin ningún tipo de dudas, de la ruptura del paradigma productivo al uso a medida que la robotización comienza a tomar lugar. Quiero decir, en el momento en el que la generación del valor ya no necesariamente recae en la intermediación humana directa, realmente las máquinas comienzan a ser sencillamente los productores de las plusvalías de las cuales el conjunto de la ciudadanía puede beneficiarse. En cierto sentido, es romper también con respecto a la ideología marco en torno a la cual hemos operado y está operando hasta ahora nuestra economía. Quiero decir, el concepto de que la privatización, bajo la dupla de privatización de beneficios y socialización de pérdidas, que además en el marco actual del coronavirus se está evidenciando como el más recurrente, ¿no? En el caso de realmente llegar a desarrollar un paradigma productivo en el cual la robotización, digamos que tomase la labor, el relevo productivo y el humano quedase, digamos que relegado a la autorrealización, por así decir, o a la absoluta liberación del trabajo, pues nos encontramos ante un cambio completo de la concepción misma de la vida y, por tanto, vemos nuevamente la ligazón que en términos morales vincula producción y economía con lo que es el esquema social marco en el cual vivimos. Pero, en todo caso, en relación a la respuesta que tú comentabas, Miguel, de los diferentes experimentos, los diferentes ensayos que se han realizado, tendríamos tal vez que ver o discernir si a lo mejor habría una respuesta equiparable o no en otro tipo de sociedades, en términos de si la ociosidad podría ser encarada de una forma productiva o si eso llevaría pues a un excedente de tiempo que envilecería a las comunidades humanas. Eso desconozco si en cualquier otro ámbito social operaría de una forma inocua, productiva y eficiente, o por el contrario sería deletérea y negativa. En todo caso, recalcar justamente cómo todo no es más que un reflejo del sistema productivo, la moral misma, y por tanto el sistema educativo, que es el encargado de hacer a los individuos conscientes de su capacidad de acción, y sembrar inquietudes en los individuos, pues tal vez no sea la misma en función de cuál sea el marco económico de cada uno de los países en los cuales se lleva a cabo. A la postre no tengo muy claro si en razón a la forma con que en el español medio concibe el ocio, la negación de la necesidad del negocio llevaría necesariamente a una situación marco social necesariamente beneficiosa para todos. Yo creo, Gonzalo, esto que estás diciendo lo trató in extenso Luis Racionero en su libro del 83 del paro al ocio. No solo plantea la cuestión de la renta mínima universal, sino la plantea desde España. Y habla mucho de eso que tú estás diciendo de la idiosincrasia española. Es que aquí existe efectivamente el riesgo de que se eche a perder el ciudadano medio con una renta mínima. Existe el riesgo, pero eso no quiere decir que no podamos pensar en posibles soluciones. De hecho, lo dice Luis Racionero, que es el tema central que deberían estar pensando los intelectuales prioritariamente. De hecho, es una cosa que
el fin del trabajo, la sociedad postindustrial, el hecho de que la mecanización del mercado laboral es algo que es inminente y evidente y sobre lo que hay que pensar. Es decir, por supuesto que existe el riesgo de que una vez que te pongan un sueldo por no hacer nada te des al alcohol. Por supuesto que existe ese riesgo, pero habrá que pensar cómo encauzar la cuestión para que eso no suceda, cómo modelar unas nuevas formas culturales que eviten ese riesgo. Y por cierto, una última matización, aparte de la cultura capitalista, nosotros somos de cultura cristiana. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, o sea, es algo más, la idea de que hay que trabajar para vivir es incluso anterior al capitalismo, y ya entre los puritanos protestantes ya es una cosa que de hecho nos sobrepasa incluso a los católicos. Allí el trabajo es lo que define al hombre. Bueno, es que necesariamente la religión era una forma codificada de implementar o de garantizar la sumisión de la sociedad, de forma que bajo los patrones de pautas de producción en cada momento es necesario siempre garantizar el aplacamiento de la sociedad y la sumisión de esta, al menos a unos deberes que la liguen productivamente con respecto a lo que son la estructura productiva de la cual al final depende y emana el poder concreto que garantiza la continuidad de esa sociedad, con lo cual la necesidad del trabajo ya no es ni siquiera del origen cristiano. Si vemos a Hesíodo, por ejemplo, la necesidad de garantizar la continuidad de una república agraria siembra las bases, nunca mejor dicho, sienta las bases de una determinada moral que liga al individuo con respecto a lo que es la tierra, el trabajo de esta, y garantizar, por tanto, la continuidad de su producción para de esa manera reproducir el esquema social y de poder de una forma, digamos que continua. Es que la renta mínima nos obliga a replantearnos 40.000 años de historia. Es un desafío intelectual, desde luego, que merece unas cuantas horas de estudio. Es que yo creo que el asunto que tiene por lo menos dos grandes lados, que uno es el análisis económico por parte de los mayores genios que pueda haber, porque esto es una cosa muy seria y puedes cargarte un país. Hay una serie de organizaciones en todo el mundo, y en España hay una cosa que se llama RRB, que es Renta Básica, que tiene su página web, Renta Básica ORG. Su líder es este señor que es de la Universidad de Barcelona, que es Daniel Raventós, que es como el profeta, que lo defiende y están relacionados con ATAC. Lógicamente esta gente está a favor y todo lo que dice es a favor, pero hay que reconocerles que lo dicen apoyado en estudios que han hecho de viabilidad económica. Esa parte yo creo que, pues crecerá más o menos, pero al menos parece seria. Lo que esto de verdad es importante es la otra parte, que es la parte social y las relaciones de poder, porque cambian. O sea, no es que cambiarían, es que no existirían. Y, por ejemplo, un trabajo penoso, y más en un país miserabilista en el mundo del empleo como España, en el que tienes una legión de un 15% permanente de parados, más los inmigrantes ilegales, por el cual puedes no negociar los salarios y darle lo que quieras a quien más lo necesite, pues lógicamente desaparece de un día para otro. Y de hecho ese tipo de trabajos tendrían que estar bastante bien pagados para que alguien los aceptara. Y a partir de ahí, ¿qué pasaría? Pues no lo sé. Realmente en cada país, dependiendo probablemente de la dignidad que hubieran alcanzado ya en el mercado laboral, les afectaría más o menos. Desde luego en España sería una cosa revolucionaria. En cuanto a los 40.000 años de historia que señalaba Juan, hombre, yo haría una distinción entre los 30.000 primeros, en los que el objetivo era cazar un mamut, con riesgo de la propia vida, con todas las dificultades que conllevaba, recoger unas fresas que te ibas encontrando por el camino y ahí terminaba la jornada. Y pues además, si en lugar, si habías pillado un conejito, pues te daba para esa tarde, pero si habías conseguido un mamut,
eso te alcanzaba para el clan para toda la semana. Y entonces esa semana no había más que hacer. Ahí se terminaba la jornada porque habían obtenido lo que necesitaban, el trabajo como tal, casi como castigo, en ese sentido de ganarás el pan con el sudor de tu frente, pues tiene lugar con la revolución agrícola. Dando un salto temporal ya a la era Ford, en el momento en el que se automatiza la producción de vehículos, ya no es algo manual. La conclusión a la que llegan las autoridades económicas es esto de lo que se trata. Entonces, si podemos producir muchísimos coches, de lo que se trata es de que muchísimas personas puedan permitírselo. Por lo tanto, eso trajo consigo una mejora en las condiciones del trabajo, en la remuneración, porque el gasto de cada uno de los consumidores tenía un valor para mejorar la economía. Cuantos más coches se vendieran, mejor iba a ir la economía ese año. Lo que pasa es que también nosotros nos hemos encontrado con una economía en la que la parte financiera es infinitamente superior a lo que es la producción industrial y agrícola. Si le sumamos toda la producción que tenemos, es inferior a los números que se manejan en el campo financiero. Por lo tanto, ya el papel del consumidor es muy inferior en cuanto a la economía. Es lo que pienso. Por lo tanto, ya puesto que su papel es inferior, su valor como trabajador es también más pequeño. Entonces, en ese punto es cuando yo creo que surge la idea de la renta básica. Si unimos ya la automatización del trabajo, que nadie es necesario, hay un documental que lo explica con una imagen. Es un camión de basura, un trabajo tan básico como la recogida de basura. Aparece el camión y un brazo hidráulico recoge el cubo automáticamente y lo deposita dentro del camión. Eso es un puesto de trabajo menos, que no va a volver. Entonces, tenemos... ¿Perdón? Que son unos cuantos. Claro. Esto es un ejemplo de tantísimos. Si eres autónomo, ya te estás eliminando la cuadrilla entera de basureros. En efecto. Y bueno, pues tú vas al supermercado y hay un momento, además, te apetece coger la máquina porque lo primero te ahorras la fila y entonces tú a tu ritmo, pum, escaneas todo. Y imaginaos la cantidad de personas que se van fuera. En ese sentido, hay algunas voces que abogan por imponer un impuesto a las máquinas. Valga la redundancia, imponer un impuesto. Las máquinas no enferman, no se cogen vacaciones, no descansan los fines de semana, pueden trabajar las 24 horas y están quitando puestos de trabajo. Entonces hay quien plantea si las propias máquinas deberían pagar una figura de una especie de seguridad social, un equivalente que pudiera repercutir en todas esas personas que permanecen desempleadas. Bueno, sin duda es necesario formular, yo creo, que opciones realmente que permitan no solamente modificar la concepción misma del modo con que los beneficios privados han de empezar a jugar en el ámbito del sostenimiento social, una vez que el paradigma del mercado laboral cambia absolutamente. Pretender creer que una vez que el paradigma de la robotización se ha implementado plenamente, no va a haber ningún tipo de elemento ni de shock que vaya a alterar las relaciones humanas, teniendo en cuenta que eso conlleva la desaparición de un porcentaje realmente relevante del mercado laboral, es sencillamente soñar. Con lo cual, buscar fórmulas en las cuales la empresa empieza a ser vista como un motor social integrado dentro del contexto nacional de una forma plena
mediante fórmulas impositivas que no es que lastren, pero sí que corresponsabilicen a esa nueva forma productiva con respecto a lo que es el conjunto del tejido social de la cual se beneficia en términos de, ya que no opera en el mercado laboral, sí opera el mercado de los bienes y servicios hacia aquellos que finalmente habrán de ser los clientes y al final demandantes de lo que las empresas ofrezcan. Con lo cual, bueno, pues esa fórmula que planteas, José Carlos, en relación a introducir un tipo impositivo a las máquinas, bueno, es una forma de poder llamarlo, pero lo que está claro es que de una forma extraña el mercado, a partir del proceso de robotización, tendrá que buscar fórmulas de mancomunización y socialización de los beneficios privados. Y eso es una realidad que, curiosamente, desde el lado liberal va a acabar, francamente, llevando a tesis que eran defendidas precisamente prácticamente por tesis marxistas de finales del 19. Sí, yo creo que ahí en el fondo, aunque yo mismo he empezado diciendo que esto viene a superar los cánones tradicionales de izquierda y derecha, sí que veo que en el fondo puede tener algo que ver con los principios libertarios, porque básicamente esto es convertir al ser humano en libre por primera vez en la historia, al no depender su supervivencia de la voluntad de otra persona. Por eso es tan importante separarlo de cualquier clase de paguita que dependa de la decisión de un político. Si se convirtiera en un derecho y tienes, por tanto, el derecho a la subsistencia garantizado, en ese momento ya eres un hombre libre. Y quizá en los ideales libertarios estuviera contemplado esto de alguna manera. Lo que no está claro es qué ocurre con ese grupo de personas que, en lugar de usar esto como una palanca para desarrollarse y hacer efectivo eso mismo que decían los libertarios, por ejemplo, en España, la CNT y la FAI, ellos comprobaron que cuando se hicieron el poder en Barcelona, por ejemplo, nada se paró, porque resultaba que, aunque no se obligara a la gente, todo el mundo sirve para hacer algo y tiene una cierta vocación o voluntad de desarrollarse haciéndolo. Y el que era muy bueno como mecánico no iba a dejar de ser mecánico. En este caso, y también se ha comprobado en las experiencias, lo que ha ocurrido es que se dispara el pequeño emprendimiento. Es decir, un señor que trabaja de cajero en un banco y no le gusta, lleva muchos años, pero por las tardes tiene una afición que es lo que de verdad le motiva, pues ese tipo de gente, pues bueno, no sé, es decir, uno que se dedica a hacer cerámica por la tarde, pues decía, bueno, pues lo voy a intentar hacer ya un poco más en serio y a ver si lo empiezo a vender, teniendo esa certeza de que si no lo vende, pues no se va a morir de hambre. Y la mayoría de las personas, yo creo que sí, como decían los anarquistas, todo el mundo sirve para algo. Lo que yo no estoy seguro es si todo el mundo, si no habría este grupo de ninis o como le quieras llamar, de personas que moralmente están sin hacer y que les pudiera resultar, pues como en el tebeo de Tintín y los pícaros, ¿no? Cuando tiran cajas de whisky a los indios en la selva y los alcoholizan porque no están preparados para algo desconocido y tan fuerte. No sé cómo lo veis. Si eso en España crearía un grupo de personas que se echaran a perder. Eso es un poco lo que se llama el dilema del polizón. En todo proyecto colectivo siempre va a haber un polizón, o polizones. Va a haber gente que se mete no para participar del proyecto colectivo, no para participar del proyecto colectivo, sino para sacar beneficio propio. Pero simplemente hay que contar con ello y trabajar sobre ello. O sea, si una vez que el proyecto empieza, se ve que estos polizones cómo actúan, pues se ve cómo, pues se estudia cómo aislarlos, cómo mitigar su daño y ya está. Pero no quiere decir que no podamos hacer un proyecto colectivo entre todos porque hay polizones. Simplemente hay que contar con ellos y combatirlos. Bueno, yo creo que dando por hecho que tenemos un 15% de paro prácticamente estructural y se va a duplicar con el paso de los años, nos podemos ver perfectamente en un 30% de desempleo fijo. En primer lugar, hay una parte
que justifica este derecho y es, aunque sea la paz social, que ya me parece un argumento suficiente. Pues no podemos permitirnos tener un 30% de parados sin ninguna oportunidad nunca en su vida. Por otra parte, ¿cuántas veces nos ha tocado trabajar con personas que dices, esta persona me dificulta la vida? Si hay alguien cuya aspiración es no trabajar, casi prefiero que no trabaje y dé la oportunidad de trabajar al que sí que lo quiere, que va a hacer algo útil y con ganas y con entusiasmo. Entonces, si tenemos un número, un 30% de personas sin trabajo por rellenar, pues démosle la oportunidad a los que no quieren trabajar y a cambio que los que sí quieren hacerlo se pasen al otro lado, ¿no? Porque también genera una parte de frustración, de inseguridad, de desequilibrios emocionales el no conseguir un trabajo. Yo sobre eso que acabas de decir, lo malo es que yo tengo memoria de pez y no recuerdo el nombre ni dónde lo he leído, pero he leído hace poco un estudio, en las conclusiones de un estudio, que decía que en nuestro mundo desarrollado calculaban que más o menos un 30% del empleo solamente se mantiene por justificar una nómina y que esas personas tengan un ingreso con el que poder vivir, pero que son como mínimo inútiles al sistema, no aportan nada productivo y algunos son lo que tú comentabas de una persona que mejor no le pidas que lo haga él porque entonces no sale el trabajo adelante. Y yo estoy de acuerdo, no sé hasta qué punto es exacto, pero sí lo veo en casi cualquier sitio al que vas hay un exceso de empleados. También es verdad que hay otros sitios que uno se come el trabajo de varios, pero en muchos sitios, por ejemplo, la administración pública, yo creo que en España hace mucho tiempo que hemos superado la cantidad de empleados que son necesarios y lo que se crea con eso es una máquina de repartir a lo largo de todas las provincias de la España profunda una serie de personas con unos ingresos garantizados que permitan que la mercería Loli siga abierta y la cafetería donde desayunan no cierre, pero que te cepillas a la mitad y esa diputación se va a seguir haciendo lo mismo, que es nada, básicamente. Así que por ahí yo creo que no habría mucho problema. Lo único que en este ámbito de lo que es el horizonte que abriría la opción de una de una renta mínima universal, llevaría a un problema, puestos a hacer política ficción de carácter de control social. Si a la postre toda estructura estatal lo que hace es cristalizar y garantizar el statu quo definido por las relaciones económicas definidas por la estructura existente, ¿cómo demonios, si establecemos una renta mínima general, se garantiza la estratificación social y bajo qué criterios se evitaría la generación de una tabula rasa que homogenizase a la sociedad entera? Quiero decir, en tanto en cuanto el poder se asienta precisamente sobre la consolidación de un statu quo que garantiza que unos estén sobre otros y, por tanto, que esa pirámide social permanezca. Si se establece una paga generalizada sin ningún tipo de criterio de diferenciación entre unos y otros, sencillamente la consolidación no solamente de la estructura económica en sí está en riesgo, tal cual la concebimos, sino la propia forma con que la sociedad se encuentra dividida en términos de clase. Y es algo que yo pongo encima del tapete, no por clasista, sino precisamente por lo contrario, por lo que representa de absolutamente subversivo la concepción de una paga universal que no hiciese ningún tipo de diferenciación y que llevase a la disolución de cualquier principio de diferenciación social entre los individuos. Bueno, ha dicho Miguel, ¿no? Yo creo que son dos líneas paralelas. Igual peco de ingenuo. La diferenciación, en principio, lo primero de todo, no se pone en cuestión la propiedad privada, por lo tanto, uno podrá atesorar y acumular en tanto quiera, pagando sus impuestos, y tampoco hay unos límites a la voluntad de emprender.
una de las diferenciaciones estará ahí, es decir, será democratizador en el otro lado, en el sentido de que todo aquel que quiera podrá decir, me detengo 2, 3, 4, 5 años para estudiar una carrera, un máster o preparar una oposición o lo que quiera que sea, porque es mi voluntad, es mi proyecto personal, entonces yo ahí me estaré diferenciando. Por supuesto que habrá una persona que se pase el resto de su vida jugando a la Wii y por el contrario nos encontraremos con alguien que diga, bueno, pues esta es la gran oportunidad que tengo para dar el gran salto social que ahora mismo no garantiza el hacer una carrera universitaria. En el caso de España yo creo que en una determinada generación, los baby boomers, todos hemos accedido a la universidad considerando que eso era una garantía de trabajo, una garantía de ascenso social. Viviríamos como mínimo en el nivel, para empezar, empezaríamos donde nuestros padres y luego ya para arriba. Y a lo mejor muchas personas han acudido a la universidad sin una vocación clara y sin una necesidad clara de querer, una voluntad de aprender. Esto ya corresponderá a la persona. Es un principio pues que da libertad a cada cual de desarrollarse como quiera y no pasa nada. En otros países no tenemos este problema. En países nórdicos el ir a la universidad no es tan importante, tanto que puedo desempeñar la labor de carpintero y es una dignísima profesión por la que puedo vivir perfectamente, pero es que no hay plazas. Ellos parten de la base de, bueno, si todos los jóvenes van a la universidad, cuando terminen, la mitad de ellos se va a encontrar con que no tiene trabajo, no tiene puesto para lo que ha estado estudiando. Entonces, a lo mejor estamos perdiendo el tiempo y estamos desestimando recursos que se pueden dedicar a dar una mejor formación para el que lo quiera. Entonces, yo creo que sí existe esa posibilidad para todos de mejorar, de ascender. No hay un impedimento, no es igualar, sino que ya cada cual con su propia voluntad mejorará o se mantendrá según le interese. No sé qué opináis. Yo sobre lo que ha dicho Gonzalo de cómo afectaría al orden social y al clasismo, está claro que no lo sabemos y habría que verlo, pero yo creo que el capitalismo, si algo nos ha demostrado, es que tiene voluntad de sobrevivir y se adapta. Es un organismo vivo que se adapta y acaba buscándole la oportunidad a cualquier cosa que se presente y en este caso seguro que lo haría. Yo creo que seguiría existiendo el clasismo, aunque ya en otro nivel mucho menos sórdido y abusivo, y que se ejecutaría simplemente a través del estímulo del consumo. Entonces ahí se establecería esa nueva división de clases de quién solo puede acceder al teléfono básico y quién tiene el teléfono realmente bueno con todos los monigotes últimos que salgan y tendrá ganas de hacer algo más, porque esto siempre estamos hablando de ingresos mínimos, no darían para mucho más que sobrevivir. Entonces, por ese lado yo creo que es la parte buena, y es que el capitalismo esto lo podría vivir como una crisis, pero no creo que tardase mucho en estimular el consumo, porque lógicamente al aparecer todo ese ingreso por parte de personas que no lo tenían y las que ya tenían un ingreso tendrían más, el consumo se dispararía automáticamente. Precisamente esa podría ser la fórmula de regulación y de garantía de esa separación en clases sociales. Y en cierto modo podrían llevar a que la renta mínima fuese un aderezo que no fuese realmente garantía de subsistencia ni supervivencia alguna. Puesto que al final, si los elementos que puedan regular o no la producción quedan en manos de aquellos que al final tienen la preeminencia económica en la estructura, regulando sencillamente los precios de oferta, dado que habría, por tanto, bolsas de demanda suficiente como para poder hacer frente a ello, podrían elevar los precios de bienes completamente básicos, y a partir de ahí el salario mínimo se convertiría sencillamente en una
en una completa fábula que realmente no cubriría necesariamente, no tiene por qué necesariamente cubrir las necesidades mínimas, porque una cosa es lo que regule la ley en tanto que salario mínimo vital en términos de producción de un determinado país, de una determinada estructura económica, y otra cosa son la relación de precios que guarden cada uno de los productos, que no tienen por qué estar necesariamente vinculados con la relación del modo con que la producción de la cual depende ese salario mínimo se desarrolle. Quiero decir, si tienes una economía aunque robotizada, no especialmente fuerte, los beneficios de los cuales al final acabarán dimanando los salarios mínimos, no tienen por qué ser capaces de garantizar un respaldo como para que no haya pérdida de poder adquisitivo interanual. Y tal vez puede llevar a que haya un punto en el que se deprecia hasta tal punto el salario mínimo en relación a los costes de la vida, como para que ese ingreso mínimo vital no sea todo lo vital que su nombre puede llegarnos a hacernos pensar. De hecho, en Finlandia, en los 2 años que hicieron el experimento, el dinero que les daban a los voluntarios era 570 euros, que eso ni siquiera en España es gran cosa. O sea, que en Finlandia, con los precios que tienen, quiero decir que también es importante que cuando hablamos de renta mínima universal, tampoco son unas cifras astronómicas, precisamente. Entre los detractores de esta idea, porque hasta ahora hemos dicho más bien las cosas positivas que podría tener, también hay gente que está totalmente en contra, y una de las que dicen, y parece que sí es un problema real, es lo que estábamos comentando de que se dispararía la inflación y podría ese aumento de la inflación llegar a anular el valor del dinero que se obtiene. Habría que verlo y habría que ver si a partir de ahí el Estado se vería obligado a reintervenir y ampliarlo o incluso controlar los precios de los productos básicos, que es algo que yo tengo la intuición de que acabaremos viendo ya en esta misma generación. Hombre, el mercado español no tiene nada que ver con Finlandia. Finlandia, corregidme, pero la población creo que no excede los 8 millones de personas. Me lo podéis. Yo tengo más o menos un orden de magnitud, de como si no fuese más allá de la Comunidad de Madrid o poco más. Permitidme que lo mire. 5,5 millones. Quiero decir, en relación a nosotros, ellos no son un mercado que nos exceda más que, bueno, es un 15% del mercado español. Con lo cual, la presión que la demanda interna puede generar a la hora de poder llevar adelante, o sea, poder crear una corriente ascendente de precios, es mucho más minoritaria que 40 millones de bocas, obviamente. Entonces, como bien decís, ese tipo bueno, pues al final de excesos en términos de demanda pueden llevarnos a escaladas de precios que, con toda franqueza, si no fuesen limitados y la robotización no diese margen más que a opciones muy marginales de colocación, directamente relegaría a una gran parte de la población española a la mera mendicidad, puesto que al final el ingreso mínimo vital puede que no fuese capaz ni de cubrir los gastos mínimos de subsistencia de ninguno de ellos, con lo cual tal vez no solamente la robotización no bien desarrollada pudiese llegar a erosionar el mercado laboral, sino que la implementación de ese supuesto alivio que nos llevaría a la autorrealización vía un ingreso mínimo mensual garantizado ni siquiera fuese suficiente sostén como para poder ni siquiera mantenernos, degradando por tanto no solamente el sistema digamos productivo, sino también el asistencial, educativo, etc. Es decir, es un problema en el que hay una gran cantidad de factores y tal grado de incógnitas que no llega uno a dilucidar claramente si son más positivas que negativas, en mi opinión, ¿eh? Mejor que lo experimente un país desarrollado y luego ya lo copiamos nosotros, ¿no?
Se ha perdido el sonido, yo no os escucho a ninguno. Creo que José tiene puesto el mute. Ahora no. Ahora no. Vale, muy bien, sí. Y digo que el propio empoderamiento de las personas, en tanto que no necesitan nada para subsistir, provocará una tensión al alza en los precios, en los salarios, mejor dicho. Eso es sin duda. Pero, bueno, quizás esa tensión al alza se debe más bien a que las condiciones en muchas empresas españolas son terriblemente malas y nos vemos obligados a aceptarlas. Entonces, eso también obligará a que las empresas sean empresas de verdad y serias, que puedan ser rentables, viables y puedan permitirse un pago adecuado al trabajo que se presta. Entonces, Creo puede que eso lo deberíamos comentar más ampliamente y ahora te dejo que sigas. Y es que vamos a plantearnos que esto se pudiera hacer y que hay alguien que lo va a plantear y lo va a llevar adelante. Es ¿esto quién lo paga? Bueno, hay que hacer un análisis de la población. Nosotros somos exactamente 45, 48, 50 millones, no sé, ya no me quedo, no sé la cifra actual de población que hay en España, pero vamos a restar las personas que ya están en la tercera edad y por tanto perciben una pensión, más las pensiones no contributivas. Estamos hablando, me parece que es de un 17%. Esto genera un gasto de 10.000 millones mensuales para ese 17%, que esos ya están ahí puestos. Por otra parte, tenemos la población que no produce, los niños, los jóvenes que están estudiando, etcétera, etcétera, y los parados. Realmente la población activa creo que se queda en el 55%. No sé si los datos son exactamente, no son finos o gruesos, pero es una cifra. Entonces ya está subvencionada una parte muy importante de la población. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es multiplicar 600 por 45 millones, vamos a poner, redondeando, por 12 y tenemos la cifra que me parece que sale en torno a 300 y pico millones de euros. Quizás tenemos que tener en cuenta la cantidad de subvenciones que se dejan de percibir a continuación. Es decir, no es que yo vaya sumando a la renta básica, bueno, pues ahora espera que cojo también de la Consejería de Asuntos Sociales, pesco aquí otros 300, otros 200 de Industria, no. Ahí se terminan muchas subvenciones, lo cual también reduce a la vez el peso de la administración pública. No necesitamos ni tantas consejerías ni tantos funcionarios que desempeñan esas labores de decisión a la hora de conceder ayudas. Por lo tanto, habría un recorte en la administración, habría una redistribución de los gastos de la propia administración y habría una reducción de muchos de ellos, pienso yo. Ciertamente haría falta una modificación completa de los pesos y de la concepción de cada uno de los actores económicos para poder realmente ver si es viable. Lo que no deja de ser cierto es que la estructura del tejido español, tal como está definida a día de hoy, lejos está, yo creo, de generar los beneficios suficientes como para ser capaz de sostener esa paga en el tiempo, puesto que al final estamos hablando de un excedente que supondría realmente mantener una parte de la sociedad ociosa y dependiente íntegramente de la continuidad y la viabilidad de ese beneficio sobre el cual reposa su salario. Subsidiado. En todo caso, también el concepto el modo con que ese tipo de posibilidad
perfila en el horizonte un cambio en la visión de la moral y por tanto el modo con que socialmente nos conducimos, creo que también puede resultar interesante. Hablabas antes, Miguel, de que podría ser una ventana abierta a una liberación del individuo y bueno, en cierto modo, sin ningún tipo de dudas, el hecho de poder liberarse de la obligación del trabajo de una forma nominal sobre el papel, puesto que recibirías una paga garantizada mensual con independencia de tu, digamos que de lo industrioso que te mostrases, bueno, es realmente una forma de liberar al individuo de esa tensión en el mercado del trabajo. Pero al final no hacemos más que introducir y garantizar, bueno, introducir y consolidar la sumisión conjunta hacia la estructura administrativa que garantice precisamente el ser provisto de esa paga y por tanto también de la estructura legal que garantice también su continuidad y de la cual depende que sea consolidada o que al final sea un derecho que acabe siendo retirado en el tiempo. Quiero decir, no podemos tampoco pensar que el individuo vive al margen del aparato estructural del Estado y el Estado al final se convertiría en la pantalla distributiva de un supuesto sistema económico capaz de generar esos revenues que finalmente sean repartidos como una especie de maná, pero la pantalla no tiene que dejarnos de concebir y de realmente darnos cuenta de la profunda sumisión al final a la cual nos aboca igualmente. No pasamos de una sumisión a una libertad, sino sencillamente mutamos de un tipo de sumisión a otra. Y desde un punto de vista moral, asumiendo las opiniones que puedan tener los detractores, no puede haber una oposición legítima a la idea de que alguien tenga la obligación de aportar dinero para alguien que no tiene ninguna obligación. Es decir, ahí ya el contrato social se podría volver injusto porque realmente tienes derecho a algo si tú no aportas nada y no por situación eventual de una pérdida de empleo, de una invalidez, de cualquier cosa que lo justifique, sino por tu propia voluntad. Yo no voy a hacer nada y va a haber alguien que va a hacer más de lo que le corresponde porque solo se crea riqueza trabajando. Entonces va a hacer su trabajo y el mío. Esto moralmente no puede defenderse el negarse a que esto se implante porque es injusto para las personas productivas, o estamos ya en un nivel en el que ni nos lo plantearíamos y dejaríamos que cada uno viva su vida. Yo creo que para empezar esa parte de la población ociosa lo va a ser a la fuerza, insisto en este concepto, que es que no lo podemos evitar. Esto yo creo que va a ocurrir y muy pronto. Estamos hablando de 10, 15, 20 años en los que nos vamos a encontrar con que muchísima gente ni queriendo no va a poder trabajar. Ya tenemos la tragedia de muchas personas que cumplen una determinada edad, quedan obsoletas y fuera del mercado laboral. Entonces estas personas también podríamos decir, si nos atenemos a ese argumento, también valdría para ellos, ¿no? Entonces estamos convirtiendo catalogando de inútiles sociales. No valdría porque esas personas sería contra su voluntad. Me refiero a personas que por su voluntad deciden no hacer nada. No sé si moralmente puede alguien obligarte a hacer su parte cuando ellos no quieren. No que no puedan, si no pueden, pues no, es otro asunto diferente. Yo insisto en ese razonamiento que puesto que de todas formas vamos a tener a un número muy importante de personas en edad de trabajar que no van a poder hacerlo, nos estamos garantizando una paz social con la ayuda de la renta básica y por otra parte estamos dando entrada a los que sí que quieren trabajar, quitando de en medio a los que no quieren aportar. Eso por un lado. Entonces es una manera de redistribuir y dar la oportunidad, dar la satisfacción
a los que sí desean sentirse útiles desde ese punto de vista. Luego, otra cosa es que podamos discutir que si yo me siento a escribir una novela o me pongo a hacer labores humanitarias, también es una contribución no retribuida y a lo mejor muchas personas podrían decantarse por esa opción. El trabajar debe ser considerado un estatus de por sí. Es decir, yo a lo mejor el cambio de mentalidad es que, pues a mí eso, puesto que yo voy a tener unas mejores condiciones laborales, que voy a poder negociar, voy a poder discutir, el trabajo tiene que ir caramba, que ya no estamos picando, hay muy pocas personas que están debajo de la tierra picando piedra, hay muy pocas personas que están arando con sus uñas, todo ha mejorado, todo viene, toda la tecnología viene a mejorar nuestras condiciones de trabajo. Ahora a lo mejor pues podemos tener dolores de espalda porque pasamos muchas horas. Los países ya más civilizados, cosas que ni creeríamos, las personas ya no discuten hay un momento en el que no están discutiendo por obtener más ingresos. Al contrario, parte de sus discusiones para mejorar los contratos consisten en reducir el número de horas que trabajan, tener libres los viernes. Estamos tendiendo a eso y entonces no será, por una parte, no será esa carga fatigosa. Y por otro lado, será un plus social, vamos a llamarlo así. Si adecuadamente, como hemos dicho hace un ratito, creamos esa percepción en la sociedad. No sé si con eso te respondo. Sí. Bueno, es una manera de verlo. Tú, Juan, ¿qué crees? ¿Que moralmente te puedes oponer a darle algo a alguien que no quiere hacer nada? En el fondo es el tema de siempre. Habrá mucha gente hoy que tampoco quiere financiar las ayudas a discapacitados. No sé. El tema de los impuestos por lo que estabas diciendo, también me parece, se puede dar la opción, se podrían plantear una hipótesis de que la gente que no quiera participar del proyecto pueda irse. O sea, quien no quiera tener nunca el acceso a que alguien se comprometa, yo ahora no pago, también me comprometo a no pedir nunca este tipo de renta. No lo sé, es peliagudo. Imagínate también que porque yo estoy en contra del ejército y de las guerras, entonces dijera, bueno, pues yo voy a pagar mis impuestos, pero la parte, el 2-3% correspondiente a gastos en defensa, me niego a pagarlo, porque no estoy de acuerdo. Hay una forma de cobrar impuestos que se llama mediante la ejemplaridad, ¿no? Es decir, cuando una vez que el sistema funciona, que los políticos demuestran que los líderes, porque esto si se dejamos a menos de los políticos mal vamos, los líderes sociales que estén coordinando este proyecto demuestran ejemplaridad, habrá cierta buena voluntad de pagar impuestos. Si piensas que solo sirve para mantener inútiles y que es un proyecto fallido, pues no. Yo creo que sí que hay algo que incluso al que más le tocase pagar le beneficiaría, y es que probablemente la criminalidad tal y como la conocemos pues se reduciría a casos ya realmente muy patológicos, porque desde luego no va a haber un Jean Valjean que vaya 20 años a la cárcel por robar 2 panes. Y aunque sea por egoísmo, eso es un poco lo que comentaba José Carlos, ¿no? Comprar definitivamente la paz social puede ser un buen negocio. Yo no estoy tan seguro de que con dinero se compre la paz social, ¿eh? O sea, ¿por qué los líderes narcos que ya tienen más dinero del que van a poder gastar en su vida siguen en el crimen? Porque los pobres necesitan dinero y trabajan para ellos. Claro. De hecho, el narco cubre una parte donde no llega el Estado, ahí está el narco dando trabajo. O sea, pero no es por filantropía. No es filantropía, pero...
Porque el narco necesita que haya gente hambrienta que mate por él y haga las cosas por él. Pero una vez que ya tiene 1 millón de euros, ¿por qué no se va a vivir a Miami y se dedica a vivir en la playa y no meterse en líos? Hombre, pues porque seguramente no pueda salirse de ahí. No puede, a lo mejor puede negociar. Hombre, lo propuso Pablo Escobar. Bueno, yo si os financio la deuda externa, lo dejamos en tablas, me perdonáis todo y claro, daría lugar a equívocos, ¿no? Eso ya haría más complejo. Hombre, también entendemos que los líderes narcos es una parte muy pequeña de la población y entraría dentro de lo que Miguel califica de patológico. Lo he puesto como ejemplo, pero decir, los políticos corruptos... la ambición. Sí, o sea, que por mucho que den 3.000 euros al mes, siempre va a haber gente que la anomia, o sea, que no es capaz de adaptarse a los valores morales vigentes. Incluso por pura maldad, y seguro. Sí. Pero yo creo que sería una reducción drástica, pues, por lógica, ¿no? El crimen y la pobreza están totalmente asociados. Bueno, diríamos el crimen a nivel de calle, con una renta mínima. Claro, ten en cuenta que tenemos al narco, que es por un lado, es una figura, y por otra parte, las personas que trabajan y para él, y muchas, lo que quiere decir yo creo Miguel, es no lo hacen por elección, sino por necesidad. Entonces, bueno, ya nos quedamos con lo que lo han hecho por elección, que serán muchísimos menos, pero debemos considerar que dentro de las organizaciones llamadas perversas hay cantidad de gente que lo hace porque necesita, ¿no? Que se vende al diablo en un momento de debilidad extrema y no encuentra otra salida. Y esos son los que están haciendo funcionar la organización desde abajo. Estoy de acuerdo, pero sigo sin ver claro que la renta mínima traería una paz social. Mejoraría la situación, pero no creo que trajera una paz social permanente y bucólica. Hombre, sí, claro. Al final es preguntar... Nos pelearíamos con el vecino. No, que digo que también nos pelearíamos con el vecino porque nos molesta, porque mueble el piano por la noche. Puede que generara unas pautas autodestructivas en mucha gente. Pero vamos, o sea, decir, sería una ayuda, pero no creo que acabara definitivamente con la paz social. O sea, que trajera definitivamente la paz social. Una cosa que señaláis es hasta qué punto podéis pensar que una renta mínima que nos igualase por lo bajo a todos, bajo una garantía de subsistencia garantizada, realmente fuese algo que pudiese, ¿cómo decir? Que fuese algo que fuese tolerado en el tiempo y hasta qué punto el individuo socialmente está incentivado a la diferenciación y en qué punto realmente la igualdad para muchos individuos puede resultarles bajo su formación y su educación un problema. Yo creo que la diferencia es indeseable totalmente para la mayoría de las personas y eso es bueno. El espíritu humano tiende a esforzarse para hacer algo más que los demás. Gracias a Dios. Yo introduciría un matiz y es que no termino de estar de acuerdo con la idea de igualar por abajo, que ya está implicando eso todo ese contexto que señalas, sino está igualando en el mínimo. De lo que estamos hablando es que nadie necesite para comer. A partir de ahí tienes el mundo por delante. Sí, pero quiero decir, estamos suponiendo que hay un mercado laboral que será capaz de absorber a todos aquellos que quieran desear trabajar. Pero la pregunta es, ¿y si en caso de que el mercado laboral esté tan erosionado y la labor humana tan absolutamente reducida como para que eso sea una especie como de numerus clausus? La pregunta al final es si todos se verían y se viesen abocados a ese estado de cosas en el cual todos se ven igualados en términos de ingreso, si esa situación sería sostenible, si una sociedad sería capaz de ser mantenida en el término de la igualdad, o si eso sería un caldo de tensión a la larga.
más que llegar a un juicio a priori, eso no es tanto que se haga o no, sino... Sí. Sí, Juan, sigue, es que se te ha ido un poquito. Se oye muy bajito, se oye pero muy, muy bajito, muy lejos. Perdón, ahora me oís mejor, imagino. La cuestión no es tanto lo que va a suceder porque se haga, sino cómo se haga. La cuestión sería las estructuras culturales, la superestructura cultural que generaría esa infraestructura económica. Depende de cómo se haga. Si las cosas se hacen bien, puede llevarnos a una liberación de las subjetividades en el que los individuos saquen lo mejor de sí mismo y se construyan unas cooperativas que generen unas nuevas formas de arte y de creatividad maravillosas, o la sociedad gris orwelliana que, como dices, Gonzalo, podría surgir. Yo eso, insisto, eso sería, dependería de los liderazgos y de las estructuras culturales, de las pautas culturales que se generaran, más que el hecho en sí. Yo creo que lo segundo, lo negativo, se parecería mucho más a lo que ya tenemos y sería menos desestabilizador y peligroso para la oligarquía, por ejemplo, y probablemente más aceptado que lo primero. Creo que habría más resistencia y más miedo a que saliera bien, porque entonces tendrían un problema muy serio las personas que viven muy bien a base de que el resto viva en riesgo permanente de pasarlo muy mal. Y se opondrían con todas sus fuerzas. Aún así, la puesta en funcionamiento de ese programa supondría previamente la fijación de una estructura económica capaz de hacer frente a esa provisión permanente y sostenida de esa paga generalizada a la población. La pregunta que yo os lanzaría es si acaso España creéis que está en posición, con su apalancamiento en deuda y con su dependencia absoluta en un sistema educativo, en un sistema productivo terciario, con una bajísima y escasísima industrialización y, por tanto, con una capacidad real de robotización puramente marginal, como un país que tenga la posibilidad realmente de aplicarla con garantías y si habría algún tipo de viabilidad sostenible en el medio plazo. Yo lo veo muy difícil, muy, muy difícil. Creo que esto es algo propio de países que nos han adelantado en nivel, sobre todo, ya digo, de condiciones laborales decentes, salarios normales, para poder vivir, una industria que funcione. Creo que nuestra esperanza, como en muchas otras cosas, está en que lo haga otro bien y poder ir copiándole. Para otra cosa creo que no nos da. Pero el problema que yo objetaría es el hecho de que nuestra realidad no es fruto de un día ni nos ha venido dada. Quiero decir, es la expresión de los intereses de una oligarquía económica que ha definido cuáles son los modos de producir y la gestión, por tanto, del trabajo asociado a ese modo de producción. Con lo cual, no estamos hablando en términos voluntaristas de pensar que en un país tercero, si funciona, nosotros podamos aplicarlo, sino en qué medida esas estructuras oligárquicas tienen la mínima disposición a hacer que ese proyecto sea viable. Sí, no, yo, por supuesto, es la posibilidad teórica de poder hacerlo. Por supuesto, la posibilidad, además de teórica práctica, es quitarse de en medio quien ha tenido el poder hasta ahora. Es que, claro, lógicamente eso le añade más dificultad todavía. Si quien ha tenido ese poder y ha hecho que en los últimos 30 años el poder de adquisición de un salario haya caído un 30-40%, le vas a pedir permiso, pues te va a decir que no, claro. Evidentemente sería una situación súbita, inesperada y que cambiará la toma de decisiones por otro tipo de poder. Lo veo muy difícil para España, efectivamente, pero desde luego
alguna vez hemos hablado de la falta de un proyecto ilusionante que cohesione al país y de la posibilidad de refundar al Estado. Desde luego esto lo sería. Es decir, si queremos sacar adelante la renta mínima, eso es un proyecto nacional en el que España tendría un sentido. Es decir, obviamente es en un mundo ideal, porque en la práctica, efectivamente, con la deuda externa y todo eso, no hay manera de hacerlo. Pero desde luego, si quisiéramos una bandera de enganche, la renta mínima lo podría ser. Sobre todo con la lectura con la que se pretende desarrollar la venta de la deuda, ¿no? En términos de popularidad. Oiga, mire, hace poco vimos al señor vicepresidente hablando de que todos nos hemos vuelto neokeynesianos y hay que continuar el gasto, ¿no? Oiga, mire, usted lo que podrá realizar es gasto público dedicado a inversión. Es la única forma realmente de expandir la capacidad productiva y hacer que esto pueda tirar para adelante. No es sencillamente un mero hecho de crear planes absurdos que no tengan fundamento ni redunden en una mejora de productividad en el medio plazo. Con lo cual, el problema ya no es solamente el hecho de que estemos apalancados, sino el modo con que este apalancamiento es a lo que es dedicado y el modo con que a la postre no hacemos más que estar redundando más en un modelo que de por sí solamente beneficia a aquellos que siempre han hecho porque el modelo imperase, y realmente no hay lecturas alternativas en ningún partido político que estén dispuestos a reformular la base económica de la cual depende el proyecto del cual hablamos hoy. Quiero decir, este proyecto solamente puede ser vendido por un partido que esté dispuesto previamente a aunar y a definir el calado del proyecto de cambio del tejido económico que es preciso para poder llevarlo adelante. La verdad que en ese sentido tenemos muy pocas posibilidades y muy mala suerte de ser españoles, porque ya hemos visto que lo más parecido a que se meta este asunto en la agenda política ha sido, yo lo dije al principio, el deformarlo semánticamente para crear una ley fraudulenta de paguitas que además se ha comprobado que es falsa, porque no lo está cobrando nadie. O sea, además de ser un subsidio, no lo está cobrando nadie. Y además hay personas que creen que una cosa tiene que ver con otra, con lo cual el único acercamiento a este asunto ha servido para desprestigiarlo y ponérselo mucho más difícil a quien pudiera venir en serio luego a intentar implantarlo. Yo solo lo veo posible, aparte de como copia, porque en eso no somos muy malos. Es en lo que ha consistido la democracia en España, en intentar copiar lo que hacían los demás, y algunas cosas las hemos hecho más o menos bien. Pero sobre todo en un cambio súbito, drástico de poder y gente completamente nueva, transversal y distinta. Si esperamos a que que nos han llevado hasta aquí den ese giro, yo no veo ninguna posibilidad. Lo has dicho muy bien al principio. Si esto puede ser si lo dejamos en manos del gobierno, va a ser un instrumento para de compra de votos algo nefasto. Esto tiene que ser una cuestión ya de Estado y claro, dentro del ámbito del derecho, nada de partidos políticos. De hecho, ningún partido político lo apoyaría. Esto tiene que venir Estado y liderazgos fuera de los partidos políticos. Yo creo que la renta básica universal se define originariamente como un derecho. Entonces, simplemente es implementar un derecho y no lo sé, yo me considero, bueno, no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que más bien va a llegar por imposición, insisto, porque esa capacidad de robotización no va a afectar a las clases más altas, sino todo lo contrario. Va a empezar, y es lo más fácil, pues lo vemos en el supermercado. Teníamos 10, 20 mostradores con 10 cajeras escaneando productos y cobrando, y eso se sustituye por 10 máquinas y te estás cargando 30 o 40 personas en una superficie comercial. Estamos hablando de la mayor, los vehículos que conduzcan solos, los camiones. Estamos hablando de que va a afectar a las clases que tienen menos recursos para rehacerse, para volver a empezar, y lo van a necesitar. Es que lo queramos o no. El ejemplo más atroz de eso es la grúa esta que ya existe en Australia, que es capaz de construir un edificio sola. O sea, es decir,
que eso en España acabaría con millones de puestos de trabajo. Es decir, es que ya ni siquiera van a hacer falta obreros de la construcción. Es que ya hay una máquina que te puede construir un edificio. Claro. Sin duda es un problema en ese sentido. Como bien comentáis, ¿qué es lo que hacer cuando tienes que gestionar a un volumen importante de personas asociadas precisamente a los puestos de trabajo de menor especialización y por tanto más fácilmente susceptibles de ser directamente eliminados sus puestos, ¿no? En términos de reestructuración de ese tejido social, veo la complejidad asociada de las inercias ya de por sí de un sistema formativo, de un sistema a la postre educativo que no es eminentemente orientado hacia una actitud y hacia una economía industriosa. Y desde ese punto de vista nos encontramos ya, por tanto, con una base social cuyo reformateo para poder hacer que esos individuos puedan aspirar a un puesto de trabajo, digamos que en más altas instancias, sea una labor enormemente compleja, ya sea porque en términos de edad sea difícil poder readecuarlos a una educación reglada, ya sea por la falta también de incentivos que desde la infancia les han bombardeado en términos, bueno, pues de no implicarse necesariamente en cometidos que puedan ser de una mayor exigencia, puesto que a la postre la concepción de una vida digamos asumible mediante opciones más sencillas, sencillamente porque la economía no brinda oportunidades más allá para todos, sea de por sí todo ello una barrera para poder realmente lograr una opción realmente democratizadora que pueda mejorar a toda la sociedad si se implementa la paga asociada a esta robotización, que al final se acaben siendo sencillamente individuos rémora que no encuentren tampoco una fundamentación y una reorientación en su cometido. También me parece de por sí algo triste si lo planteamos de una manera no necesariamente optimista. Por eso sería tan interesante poderlo ver por un agujerito, porque esto te lleva al buen salvaje y a la esencia de si el humano es bueno o malo por naturaleza, si es un aprovechado que no le da para más, o si por el contrario, si se le da la oportunidad, te puede llegar a sorprender haciendo cosas que no te esperas. Y la verdad que solamente por eso merecería la pena que alguien lo probara en serio y ver si realmente resulta que sale bien y que todos tenemos potencialidades que no se nos permite desarrollar porque tenemos que pagar la luz y seguir aguantando a Maripili, la del departamento de no sé qué, y tomarte un café con un tipo al que quieres asesinar y ese tipo de cosas que nos regala la vida diaria. Hombre, sin duda sería interesante poder verlo por un agujerito, como bien dices, pero el bicho humano a la postre es un animal muy simple y funciona sencillamente por incentivos y nuestras decisiones operan en razón a ellas. Entonces, quiero decir que toda esa clase social, todo ese estrato social que sería rechazado, no necesariamente esas personas no pueden ocupar o no están ocupando posiciones más elevadas en la estructura económica por incapacidad, sino sencillamente porque la propia estructura económica que define el contexto y de la cual depende, por supuesto, la realidad de la estructura educativa, no ha incentivado a esos individuos a poder comprender que a lo mejor tenían posibilidad de tener un lugar de adecuado trabajo en otras instancias que aquellas a las que se les hizo aspirar. Y el problema lleva también asociado a que si no solamente esa renta mínima se usa como una especie de válvula de escape para evitar que haya, digamos que un soliviantamiento social o un levantamiento social de los desheredados, de ese tejido productivo de bajo valor
que al final queda completamente eliminado con la robotización, no sea solamente una fórmula de válvula de salida, sino que además sus capacidades para poder realmente readecuarse a una nueva realidad económica quedan mermadas, no solamente ellos, sino futuras generaciones. Quiero decir, si no tenemos un tejido productivo capaz realmente de generar valor y hacer que las nuevas generaciones se les inculque el incentivo educativo en el cual puedan ver que el valor se encuentra en puestos de trabajo en los cuales la implicación intelectual es superior, y eso conlleva necesariamente a una implicación intelectual superior de todos ellos en su proceso educativo, poco habrá que hacer. Pero si tenemos un sistema educativo que lo que hace es reducir en contenidos, reducirse en exigencias, reducirse en tiempos, si hay un acortamiento en todos los ámbitos de lo que conforma el conocimiento cierto de una persona, muy difícilmente se puede y se está dando realmente a la sociedad las señales, indicativos o incentivos de que la formación elevada es interesante, es rentable y que realmente de ello dependerá sus vidas. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos dejado claro hasta donde somos capaces de solucionar el problema. Hoy hemos fallado un poco, no hemos arreglado del todo el asunto, como hemos arreglado anteriormente el encaje de España en Iberoamérica y en Europa. Lo dejamos en tablas, seguramente porque esto pertenece al futuro, el futuro no lo ha visto nadie. Para terminar hoy, si os parece bien, vamos a hacer un pequeño juego con un minuto, un poquito más, lo que cada uno necesite. Y es, vamos a imaginar que la semana que viene hay una conmoción política en España, o quizá en Europa, o si queréis en el mundo, o vienen los marcianos, o lo que sea, y se aprueba, sin posibilidad de echarlo atrás, la renta básica universal, y os va a corresponder un ingreso de 1.000 euros al mes para siempre a partir del 1 de enero de 2021. ¿Qué haríais a partir de ese día? José Carlos. Bueno, ya que es una pregunta personal, aportaré un elemento personal a todo esto. Bueno, yo he creado hasta la fecha, he creado 7 empresas, siempre con la legítima aspiración de enriquecerme, aunque no lo he conseguido. Pero bueno, he vivido de ello. Si yo tengo para sostener algunos de esos proyectos, me ha tocado trabajar en otras cosas que simplemente me han reportado lo que necesitaba para mantenerme en tanto sacaba adelante mis proyectos. Si eso lo tengo resuelto, ganaría tiempo. Por lo tanto, seguiría tratando de crear una empresa. No digo que llegue a crear Facebook, pero sí me gustaría seguir emprendiendo porque tengo iniciativa y me gusta hacer cosas diferentes. Dedicaría una parte a formarme porque a lo mejor parte también de esa necesidad que tengo para sacar adelante mis proyectos, pues parte de una base de una falta de conocimiento. Y también le dedicaría algo más de tiempo a mi familia. Yo creo que cubro de sobra el día. Sin ver Los Simpson, ¿eh? No me da tiempo ni a ver. Me sigue sin dar tiempo a ver Los Simpson. Juan, ¿tú qué harías el 1 de enero con 1.000 euros garantizados al mes? Pues en lo que me ha dado tiempo a pensar, a visualizar, básicamente también lo invertiría. He pensado compraría una propiedad para poder dejársela a mi hija. Con esos 1.000 euros los invertiría en comprar una propiedad. Uh-huh. Y nada más, ni un caprichito para ti. Es que como soy padre reciente, soy incapaz de pensar en mí mismo. Es todo orientado hacia la niña. ¿Tú, Gonzalo? G. Pues creo que habéis dado en la cuestión esencial, que detrás del dinero al final lo que estamos hablando es de tiempo, que es el problema económico cierto y único que tiene el humano, ¿no? Que es el de manejar algo que se le escapa y del cual no tiene opción más que aceptar que cada vez le queda menos.
pues seguramente esa misma mañana, tomándome el café, pensaría a qué dedico el resto de mi vida. Y no se te ocurre nada más. Jolín. No hay un sueño húmedo que tú hayas tenido siempre que hasta ahora lo tienes aplazado y que dirías, hombre, esto igual podría tirar por ahí o no. Bueno, dentro de las estrecheces de mi vida siempre he tenido el tiempo para poder lograr al menos cubrir ese área, así que al menos no estaría planteándome nuevas metas, pero sí, desde luego, el problema no acaba de desaparecer. ¿Qué hacer con el resto de mi vida? Creo que es de por sí una pregunta que me llevará tiempo Hombre, contestar. con 1.000 euros al mes, lo que es seguro es que te pasaría, podrías estar en triálogos ya de por vida, ya podrías firmar el contrato eterno. Ah, pero Puedes esto, dedicar tus pero es 2 que a horas a vosotros nos pagan. triálogos. Por eso mismo digo, se las puedes dedicar, ¿no? Ya no hay ningún problema, no hay nada que te impidiera dedicarle 2 horas a la semana a triálogos. Totalmente. Bueno, Otra ventaja más. yo tampoco he tenido tiempo de pensarlo, pero si alguien me diera ese dinero y sobre todo me lo diera de manera fija y me lo creyera y tuviera por primera vez en mi vida seguridad económica, yo creo que el día 2, el 1 de enero me emborracharía y el 2 de enero llamaría a todas las personas con las que trabajo, o las que me dan trabajo, mejor dicho, y les diría adiós y me quedaría sentado en la silla pensando por primera vez en mi vida qué es lo que quiero hacer yo y no lo que necesito hacer para pagar la luz. Porque creo que muchas personas, seguramente la mayoría, no han tenido esa oportunidad nunca. Pues se ven empujadas por la fuerza de la vida y la supervivencia y se agarran a lo que pueden dentro de que tengan mejores o peores oportunidades, pero realmente no han llegado ni siquiera a plantearse la idea de esto es lo que quiero hacer yo, quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Y probablemente el día 3 volvería a llamar y les diría que vuelvo a lo mejor en unas condiciones mejores. Pero ahí está la cosa, en por lo menos haber tenido ese momento de lucidez, decir, esto lo hago porque yo quiero y no por necesidad, que es lo que un hombre libre debería poder hacer siempre en su vida. Así que ojalá nos lo permitan los marcianos. ¿Alguna cosa más para acabar? Sencillamente recomendar, si no habéis visto, tanto vosotros como nuestros oyentes, la película Time, aparece Justin Timberlake. Es una película interesante en la cual, no sé si habéis visto o no, se trata de una forma interesante una distopía en la cual el tiempo es regulado por una serie de agentes que garantizan precisamente que haya siempre unos extractos sociales que vivan permanentemente acosados por la falta de y por tanto vivan al día para garantizar la continuidad del sistema productivo. Por tanto, su salario en tiempo es aquello que garantiza la continuidad de los engranajes sociales y por otro lado, como mientras tanto hay digamos que una élite que ante el exceso de tiempo, bueno, pues sencillamente se dedican a vivir una vida eterna apaciguada y llena de calma. Así que bueno, es interesante, os la propongo si no habéis visto, a cualquiera de vosotros me parece una película interesante y subversiva y distinta. Muy bien, pues si no tenemos nada más que arreglar por esta semana, nos vamos a despedir. En la conversación no ha salido ningún tema, como suele ocurrir, claramente para la semana que viene, aunque quizá la robotización podríamos darle una vuelta y solucionarlo para el mundo antes de que llegue. Y nada, nos despedimos por esta semana en Triálogos. Hasta la siguiente. Muchas gracias a todos y adiós a nuestros titulares. Gonzalo, Juan. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias, feliz tarde y hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Gracias por escucharnos.
Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.